hablando mucho del pasado, pero no hablamos del presente y la política presente. ¿Nos ponemos un poquito en ello? Puede ser, porque no. Es la preocupación principal que yo tengo en este momento, ¿verdad? Hay muchos temas sobre la mesa, como decíamos al principio, se van tapando unos a otros. Sí. ¿Cuáles son tus preocupaciones, Celso? No, uno es el tema de la revisión del Tratado de Itaipú, que la gente se está olvidando, ¿verdad? Ese es un tema demasiado Bueno, pero le acaban de nombrar a los ministros para que... Y el debate ronda alrededor de si es o no legal el nombramiento de estos ministros. A pesar que se abdonoren. El debate nos gira alrededor de qué es lo que vamos a proponer nosotros como país y qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Y es lo que la parte que ha sido ninguneado en todo este tiempo y nos coloca en una posición. A mí me preocupa eso por dos motivos fundamentales. Primero, porque existe la posibilidad de que como que en el tratado vigente actualmente se pueden imponer costos para tratar de mantener el costo de la energía. Se puede endeudar a Itaipú en el nuevo acuerdo y conseguir dinero que hace falta para el gobierno, pero no sabemos con qué intención, ¿verdad? Cómo se va a administrar eso. Y la otra cuestión que también me preocupa siempre es lo que ellos piensan, porque yo muchas veces debatí con ellos en el Parlamento, de que ellos quieren fundamentalmente seguir manteniendo el costo elevado, seguir generando un capital dentro de Itaipú, como que no es una empresa lucrativa, no se va a distribuir lucro entre ambas naciones, sino piensa sacar eso a través de los gastos sociales, y eso se administra de una manera irregular en el país porque siempre ellos se han opuesto a transparentar en términos de política de Estado. Y yo creo que la oposición en este momento debería de estar discutiendo eso, que es lo que hay que plantear como alternativa para tratar de finalmente imponer al partido de gobierno de que realmente también ofrezca su estrategia más claramente para la sociedad, para que podamos entender. La caja de jubilaciones es otro de los problemas en este momento que se está discutiendo, que sabemos que ya no se puede posponer, pero que en realidad que si se discute informalmente y si se utilizan las redes sociales para desinformar a la gente, el resultado va a seguir siendo perjudicial para la sociedad en general y para los jubilados en particular. Es otro problema. Sí. Perdón, es necesario... Veremos cómo, pero ¿es necesario hacer esa reforma y reorganizar el sistema jubilatorio? Pero por supuesto que es necesario, pero va a tener que ser un debate serio y, cuando digo responsablemente, porque a veces el debate se hace a través de los medios de comunicación y con acusaciones y con mentiras inclusive de por medio, y se utilizan las redes sociales para desinformar a la gente. Y entonces obviamente no se puede llevar adelante ninguna reforma seria en este país y terminan otra vez sosteniendo algo que está a punto de colapsar. Porque no hay una mesa de negociación. El tema del presupuesto que se plantea hoy, por ejemplo, es otra cuestión que a mí me preocupa bastante, ¿verdad? Porque ellos siempre nos dicen, sí, nosotros vamos a tratar de reordenar el gasto, vamos a administrar mejor el país. Sin embargo, por ejemplo, habla de aumentos salariales, se justifican bien, pero yo he escuchado ese discurso 10 años de seguido en el Congreso justificando aumentos salariales. Uno aumenta como una especie de punta de lanza, aumenta el presupuesto para ciertos funcionarios y después el resto te viene detrás imparable porque exige igualdad de derechos o derechos adquiridos como los otros, ¿verdad? Y cuando se trató el tema del proyecto Godoy en el Parlamento, yo mucho debatí con ellos de que nosotros teníamos que poner como referencia el tema de los salarios públicos sobre la base del salario mínimo y no sobre el salario del presidente. Le decía yo a la gente, el salario del presidente es una cosa que se puede alzar nomás, y detrás ya se puede alzar todos los salarios después que utilizan como referencia el salario del presidente. Y esta es ya la oportunidad que el justificativo es bueno. El presidente no puede ganar poco, el presidente no puede ganar menos que otra gente. Pero si ese es el parámetro para otro salario, el año que viene en el otro presupuesto van a venir otra serie de pedidos más. Y no hay forma, Celso, porque la escuché también al presidente anterior decir que nadie podía ganar más que el presidente, que lo iba... Sí. Pero no hay forma de ajustar el resto de sueldos. Hay personas que están ganando 2 veces más que el presidente, que están en una binacional. Pero dicen que es un tratado internacional y que por eso los sueldos... Eso estamos hablando ya del tema de las binacionales, ¿verdad? Claro. Esa es otra de las cuestiones por el cual siempre... Pero consejeros de IPS ganan... Sí,
También. Pero el tema de las dos, de las dos empresas binacionales son los casos más serios, porque yo considero que los países utilizan eso, haciendo acuerdo con el gobierno y no con el país. ¿Y qué le da al gobierno como incentivo? Salarios elevados y cantidad supernumeraria de funcionarios en esas binacionales sin exigencias alguna, para que el gobierno después esté comprometido con ellos a cederle en las pretensiones que ellos tienen. Ahí sí podemos hablar de traición a la patria solapadamente o abiertamente, pero que muchos desvían el debate sobre otros andariveles para que eso no se pueda decir claramente a la gente, ¿verdad? Pero que necesitamos. Y la oposición es responsable de hacer ese trabajo. Por eso es lo que yo, de alguna manera, en este momento también culpo bastante a la oposición por eso, ¿verdad? Pues la oposición lamentablemente debilitó el Congreso porque le dio mayoría al Partido Colorado. Y la oposición hay que, de alguna manera, también criticar fuertemente en su lado débil, para que la gente pueda comprender que hace falta otra oposición, ¿verdad? Y su lado débil es que el Partido Colorado le dan 1000 cargos a los colorados y le dan 50 a la oposición. Y la oposición se pelean todos por ese 50 cargos, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijo Horacio Cartes? Perdón, me acordé ahora, que dijo que supuestamente Baruja, el ministro del MUD, dijo que el ministerio es para los colorados y luego tuvo que esta mañana salir a aclarar Baruja otra vez. Que el ministerio, y lo que pasa es que Horacio Cartes hace su papel de presidente del Partido Colorado en este momento, ¿verdad? Claro. Y en realidad el contrafrente no tenía que hacerle Baruja, en realidad el contrafrente tenía que hacer la oposición a ese tipo de declaraciones infelices que hacen los presidentes del partido, que lo hacen a gusto, como ustedes dicen, porque tienen una oposición muy débil, ¿verdad? Y es preocupante, toda esa cuestión es preocupante porque si no hay una competencia, ellos se consideran en este momento sin competencia, y si no hay una competencia, obviamente los abusos de poder se cometen a mansalva, ¿verdad? Realmente no tienen competencia. No tienen porque tienen los números. Yo no quiero decir eso porque yo soy autoridad partidaria, ¿verdad? Pero mi responsabilidad es bastante limitada también por ser simplemente primos interpares otra vez, ¿verdad? Muchos me habían acusado cuando estaba en el Parlamento, estaba en la misma situación. Una cosa es ser ejecutivo y decisorio, otra cosa es tener que decidir siempre en mayoría las cuestiones, ¿verdad? Claro. Celso, los nombramientos políticos en ministerios y demás, que hablamos también antes, por ejemplo, para negociar el anexo C, ¿qué opinión te merecen? ¿Son lógicos cuando alguien gana el PLR, por ejemplo, si hubiera llegado al poder la concertación, hubiera puesto a su gente de confianza? ¿No es lógico que copen todas las instituciones? ¿Qué opinas? Es lógico que el Poder Ejecutivo, el presidente, el que ejecuta, tiene que llevar a gente de su confianza. Lo que preocupa es que su límite de hombres de confianza que tienen es demasiado reducido, ¿verdad? ¿Pero son de él? No, digo eso porque son sus ministros otra vez de vuelta los que llevan en el Consejo, como si fuera que los ministros no tienen muchas funciones que cumplir, entonces les sobra todo tiempo, ¿verdad? En realidad yo quisiera saber por qué tienen que reducir a ámbitos muy reducidos de personas las cosas más importantes que se tiene que resolver el país. Eso me preocupa, porque eso significaría que no quiere que se disperse mucho la información de los, digamos... De lo que se trate ahí. De lo que se trate ahí. Que se quede otra vez todo en la cúpula. Sí. Y el no darle participación a personas que... O sea, no es por la validez de los elegidos, sino para que quede todo en un... Y en un ámbito muy reducido, de grupos de élite y de de vinculaciones muy cercanas unas a otras. Nos queda muy poco tiempo. Eso es muy peligroso. Celso, nos queda muy poco tiempo. Quiero saber tu visión. ¿El resto del Paraguay está bien atendido o solo les importa Central? No, yo sinceramente diría que los políticos se preocupan. El problema es que el poder se concentra en Central. Por eso parece ser que todos los problemas se resuelven en Central. Tienen muchos problemas también la gente que vive en Central que no son políticos. Lo que usufructúan el transporte público, lo que usufructúan el sistema de agua, el sistema de electricidad, todo, las calles, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que vivimos en el interior, que no tenemos un poder cercano a nosotros, obviamente parece ser que estamos más olvidados, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad vuelvo al tema del divorcio de la clase política que tiene poder del ciudadano, que en realidad obviamente está muy desvinculado y prácticamente sobreviven a su suerte. ¿Crees que te perdiste en tu gestión muchas cosas o fuiste parte de ese divorcio y ahora volviste a casa? ¿Cómo es el tema? No, yo siempre traté,
Por etapas, mi actividad es parlamentaria. Presenté varios proyectos de leyes interesantes en los primeros tiempos, en el primer periodo legislativo, y la verdad que me daba mucha lástima cuando se discutían el tema y de que finalmente después rebotaron. Pero rebotaban por intereses particulares, no por también, generales. Por supuesto, porque obligaban también al Estado, al gobierno a cumplir ciertas cuestiones importantes con la gente. Pero después también hay otro nivel que en el Paraguay hace mucha falta en este momento en el Parlamento, que es el tema de producir leyes responsablemente. O sea, no es que yo, parlamentario, estoy obligado a presentar proyectos de leyes interesantes para la gente, sino debo cuidar responsablemente que los otros proyectos de leyes que se plantean finalmente sean serias y sobre todo institucionalizadas y sobre todo que ofrezca equidad para la gente. Y acá se aprueban leyes en demasiadas ocasiones para beneficiar a un grupo en perjuicio de la mayoría. Sí, y lamentablemente se habla mucho también que no se hace un seguimiento de las leyes que se aprueban, inclusive a ver si se llegan a funcionar o a, ¿cómo se dice? No me sale, habilitar y a poner en marcha esas leyes. Hay proyecto y proyecto. Gracias. Hay muchas leyes que todavía no están reglamentadas. Pues eso no me salía, que todavía no están reglamentadas. No tienen presupuesto, no están reglamentadas, pero hay un montón de Celso, hay también. Es un placer conocerte. Esperemos que sigamos hablando. Gracias por visitarnos en el salón. Muchas gracias realmente a ustedes por la invitación. Sorprendido. Siempre dije que me interesa mucho la política, aunque ahora mi actividad es enteramente casi privada, excepto el trabajo en el directorio, que está bastante disminuido. Esperemos que eso mejore en los próximos tiempos. Y bueno, muchas gracias. Y estaré atento a la invitación. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dice la compañera acá que tenés 30 minutos para dirigirte a la audiencia. Son 30 segundos realmente. Podés mirar a la cámara y decirle lo que quieras a la audiencia. No, realmente quiero decirle a la gente de que en política tenemos puntos de vista para resolver las situaciones difíciles que se plantean y que necesitamos dialogar y entendernos y trabajar por este país. La política del odio instalada en los últimos tiempos por muchos referentes políticos ha generado que finalmente después en la política no se pueda resolver casi nada y eso va en perjuicio de la ciudadanía. Entonces tenemos que hablar de esto muy seriamente y cada vez con mayor fuerza. Muchas gracias, Celso. José, nos vas a recomendar algo de tierra, donde comprar, invertir, ¿verdad? Sí. Gracias. Y muy cerquita de aquí porque ya ¿Dónde? saben que Asunción ya crucé el río. Pero decís de aquí de Asunción. De acá, bueno, estamos en Asunción, sí. Se ven todo el país. Que nos ven en todo el país. Recuerden, por cierto, que nos pueden seguir a través de npi.com.pi en vivo, nos pueden seguir en las redes sociales y en TikTok van a encontrar también extractos de las entrevistas, por ejemplo, con el señor Celso Kennedy, también lo van a tener en las redes sociales. Vuelvo con Urba. Asunción ya cruzó el río, en la ciudad de Benjamín Acebal, a 20 minutos del nuevo puente se encuentra la fracción La Elena. Es una ubicación privilegiada a metros de la ruta Trans-Chaco y ubicado en las cercanías del proyecto de circunvalación. Son hermosos lotes a cuota, ya saben, con posesión inmediata. Y si quieren más información o concertar una visita incluso, pueden llamar al asterisco 8722 al 021 20 46 46 o visitar la web de Urba, urba.com.pi, donde van a tener absolutamente todos los datos con las medidas, el coste, incluso la altura en el que están los terrenos de todo el país, lo tienen todo en la web de Urba. Muchas ya saben, gracias. Urba Inmobiliaria, por los pies sobre tu tierra. Sí, señores, todos los caminos conducen a Urba. Gracias, ahora volvemos en un ratito.